Ecuaciones cuadráticas y sus aplicaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Un terreno tiene la forma de un triángulo rectángulo. El cateto más corto mide 8 metros menos que la longitud de la hipotenusa y el cateto más largo mide 1 metro menos que la longitud de su hipotenusa. Determine las longitudes de los tres lados del terreno. Para darle solución a este problema, vamos a recordar el concepto de lo que es un triángulo rectángulo y lo que también es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica sobre lo que es un triángulo rectángulo, donde los lados que forman parte del ángulo de 90 grados se les llama catetos y el lado más largo se le llama hipotenusa. Entonces, veamos el terreno. Vamos a llamar como X a la parte más larga, que en este caso es la longitud de metros de la hipotenusa. Vamos a llamar x-8 a la longitud del cateto más corto, que en este caso es este lado de aquí. Y vamos a llamar x-1 a la longitud del cateto más largo, que sería este lado de acá. De acuerdo a lo que es el teorema de Pitágoras, pues nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual al área del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, vamos a sustituirlo. Vamos a decir que en este caso, este es C, este lado sería A y este lado de acá sería el lado B. Teniendo esto, entonces solo sustituyo. C cuadrado entonces va a ser X. A cuadrado sería, podemos tomarlo como X-1 o X-8. En este caso lo tomé como X-1 al cuadrado. Más X-8 al cuadrado. Si yo desarrollo este producto, es un producto de aquel que teníamos de los productos notables, donde tenía que si yo tengo la suma de un binomio al cuadrado, esta es igual al primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero en este caso, como el valor que tengo aquí es negativo, va a ser menos en este caso. Entonces desarrollamos. X cuadrado va a ser igual a X a la 2 menos 2 veces el primero por el segundo, donde si yo multiplico X por 1 es X, más el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado es 1. Más, ahora desarrollamos este, el primero al cuadrado, que es X a la 2, menos 2 veces X por 8 es 8X, por 2 es 16, más 64. Teniendo esto, vamos a reducir términos semejantes. En este caso, este término con este son semejantes. 1 más 1 es 2. Este término de aquí es semejante con este. Signos iguales se suman, por eso menos 18. Y 1 más 64 es 65. Ahora lo que hago es transposición de términos. Este x cuadrado no tiene signo, entonces yo sé que está positivo. Al pasarlo acá pasa negativo, como tenemos acá. Y ahora reducimos términos. 2 menos 1 me queda x cuadrado menos 18x más 65. Ahora, ¿hemos encontrado la solución aquí? No. Aquí lo único que obtuvimos o planteamos es una ecuación cuadrática. Ahora, ¿cómo obtenemos el resultado? Bueno, démosle valores en este caso. Démosle algunos valores a x. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que podemos probar que x valga 11, que x valga 12 y que x valga 13. Probemos con 11. Entonces, si x vale 11, voy a sustituir
0 igual, donde aparece la x a la 2, pongo el 11, menos 18x más 65. 11 por 11, 121. 18 por 11 lo desarrollo, me da 198 más 65. Aquí procedemos a realizar la operación. Signos contrarios se restan. Más 65. El resultado que me da es negativo 12. ¿Esto es igual a 0? No. Por lo tanto, esta no es solución. Veamos con x igual a 12. Hago exactamente lo mismo. Sustituyo donde aparezca la x, la cambio por 12. Entonces me queda 0 igual a 12 al cuadrado, o x al cuadrado, menos 18x más 65. 12 por 12 es 144. 18 por 12 es 216 más 65. Al efectuar esta suma, nos da que esto es negativo 7. Entonces, como negativo 7 no es igual a 0, tampoco es respuesta. Finalmente probemos con x igual a 13. Bueno, ¿dónde está la x? La cambio por 13. Recordemos que estamos haciendo el valor numérico. 13 por 13, 169. 18 por 13, 234. Y el 65 solo lo copio. Al efectuarlo, esto en efecto nos da 0. Por lo tanto, encontramos que el valor de la hipotenusa es 13. ¿Sí? O sea, el lado más largo del terreno es 13. Con ello, recordamos que decíamos que x era la longitud de metros de la hipotenusa, entonces encontramos que valía 13. X menos 8 era el cateto más corto, o sea, 13 menos 8 es 5. X menos 1 es el cateto más largo, que en este caso es 13 menos 1 es 12. Por lo tanto, las medidas de los lados del terreno es la hipotenusa valía 13, el cateto más corto 5 y el cateto más largo 12. ¿Sí? Ahora definimos entonces el conjunto de valores de la incógnita que satisfacen la ecuación cuadrática, se le llama solución. Que en este caso, mi solución para el problema anterior era que x valía 13. Ahora, me piden probar si x igual a 3 y x igual a 4 son solución de esta ecuación cuadrática. Veamos. Si factorizamos esto, x cuadrado menos 7x más 12, nos vamos a recordar que lo que hacíamos es, ¿cuáles son los factores de x cuadrado? X y x. ¿Cómo formo yo el 12? Bueno, el 12 lo obtengo de multiplicar 3 por 4. Entonces, si yo multiplico cruzado esto, x por 4 es 4x. Y si yo multiplico x por 3, eso es 3x. Y para que me dé negativo 7x, que es el valor que me debe dar de aquí en medio, debe ser negativo. Entonces, para que me dé negativo, este valor va a ser negativo y este valor va a ser negativo. ¿Por qué? Signos iguales se suman y me queda menos 7. Entonces, traslado este signo acá y traslado este signo acá. Por eso me queda que x vale negativo 3 y negativo 4. Ahora vamos a sustituir donde está la x, la cambio por 3. Bueno, en el primer caso, 3 menos 3, 3 menos 4, que es lo que tengo planteado acá. 3 menos 3 es 0 y 3 menos 4 es menos 1. Entonces 0 por menos 1 es 0. Tengo una igualdad. Ahora voy a probar con x igual a 4. 4 menos 3 y 4 menos 4. 4 menos 3 es 1 y 4 menos 4 es 0. 1 por 0 sigue siendo 0. Entonces, si ustedes observan, a este comportamiento se le llama la propiedad del factor 0, que dice que si al multiplicar dos valores el resultado es 0, entonces se pueden dar dos casos, o en este caso 3, que A valga 0 o que B valga 0,
o que ambos valores valgan 0. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para darle solución a las ecuaciones cuadráticas mediante el proceso que se llama factorización. Para ello, pues empezamos con dos ecuaciones cuadráticas que son incompletas. En este caso, empiezo con 4x cuadrado menos 49. El 49 está positivo, lo voy a hacer la transposición, lo paso negativo. Y ahora aquí yo tengo una diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan la diferencia de cuadrados que hacíamos? Sacarle la raíz al primer término, a 4x cuadrado, y sacarle la raíz al segundo término. En la raíz de 4 sería 2 y la raíz de x cuadrado sería x. Entonces, la primera raíz sería 2x. Y la raíz de 49, que ya sabemos que eso es 7. ¿Sí? Entonces, al factorizar esto, entonces me va a quedar 2x más 7 y 2x menos 7. Aplicando la propiedad del teorema del factor 0, entonces vamos a decir 2x más 7 igual a 0. El 7 está positivo, pasa al otro lado negativo. El 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y ya tengo la primera respuesta. Ya tengo la primera solución de mi ecuación. Vamos a sacar la segunda. 2x menos 7 igual a 0. El 7 está negativo, pasa a positivo. Y el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces ya tengo la segunda solución. Por lo tanto, mi conjunto de solución sería negativo 7 medios y positivo 7 medios. Entonces ahora con una segunda ecuación cuadrática incompleta, tengo 2x cuadrado igual a 98. Me pasa exactamente lo mismo. Hago la transposición de términos, 98 está positivo, pasa a negativo. Observo que ambos tienen mitad. Entonces le saco mitad a 2x cuadrado y le saco mitad a 98. ¿Por qué? Porque estoy sacando el factor común. El factor común es 2. Entonces me queda 2 por x cuadrado menos 49. Esta es una diferencia de cuadrados. Aplicando el mismo concepto que aplicamos aquí, entonces me va a quedar que x cuadrado menos 49 es x más 7 y x menos 7 igual a 0. Igualo cada término a 0, x más 7 igual a 0. El 7 está positivo, pasa a negativo. Y en el otro caso, este x menos 7 lo igualo también con 0. Entonces el 7 está negativo, pasa al otro lado, positivo. Por lo tanto, mi conjunto de solución es menos 7,7. Veamos en una que esté completa, que es este el caso. El 18 está positivo. Voy a hacer la transposición. Me queda negativo. Entonces ahora voy a factorizar esta ecuación cuadrática. Ya lo vimos en la forma anterior, que esto lo podíamos quedar como x por x. ¿Cómo forma el 18? De multiplicar 3 por 6. 3 por 6 es 18. Multiplico cruzado. Esto es 6x. Y x por 3 sería 3x. Para que me dé negativo 3x, el 6 va a ser negativo y el 3 va a ser positivo. ¿Sí? Teniendo esto, entonces, el 6 es negativo y el 3 es positivo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Lo expresamos como x más 3 por x menos 6 igual a 0. Igualamos cada término a 0. X más 3 igual a 0. El 3 está positivo, pasa a negativo. El x menos 6 igual a 0. El 6 está negativo, pasa a positivo. Por lo tanto, mi conjunto de solución es menos 3,6. Aquí repetimos el procedimiento. El 15 hacemos la transposición de términos. Me queda negativo. Y me va a quedar, al momento de factorizarlo, me va a quedar 2x y x. Recordemos que lo que hacemos es sacar los factores de este primer término y sacar los factores del segundo, que es 15. 15 yo lo formo de 5 por 3.
Al hacer la multiplicación de signos, entonces nos va a quedar 2x más 3 por x menos 5. Igualamos cada término a 0. El 3 está positivo, pasa a negativo. El 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y hago lo mismo con el x menos 5 igual a 0. Entonces me queda que x es igual a 5. Por lo tanto, mi conjunto de solución es menos 3 medios, 5. Ahora, aplicando lo que son estos conceptos de ecuaciones cuadráticas en la vida real, tenemos este caso. Hay tres números positivos consecutivos. Dice que la suma del cuadrado de estos números es 974. Calcular dichos números. Bueno, lo único que sé es que el primer número no lo conozco. Ese va a ser x. El segundo número, para que sea consecutivo, va a ser x más 1. Y el tercer número, para que sea consecutivo, va a ser x más 1 más 1, que en realidad nos va a quedar x más 2. Ese es el tercer número. Entonces, vamos a decir que el primer número al cuadrado más el segundo número al cuadrado más el tercer número al cuadrado debe ser 974. O sea que x al cuadrado más x más 1 al cuadrado más x más 2 al cuadrado es 974. Desarrollo el producto notable. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, en x más 1 al cuadrado me va a quedar, al desarrollarlo me queda x al cuadrado más 2x más 1. Ahora, al desarrollar x más 2 al cuadrado, me queda x cuadrado más 4x más 4. Eso es igual a 974. Reducimos términos semejantes. Las 3x cuadrado, 2x más 4x, eso es 6x. Y 1 más 4, eso es 5. Eso es igual a 974. El 974 está positivo, lo paso negativo. Entonces me queda 969. Y aquí voy a sacar el factor común, que en este caso es el número que divide los tres términos, que ese es 3. Entonces me va a quedar x cuadrado más 2x menos 323. Que si esto yo lo puedo factorizar, me va a quedar que x por x, y 323 yo lo puedo formar de multiplicar 19 por 17. Para que me dé positivo 2, 19 va a ser positivo y el 17 negativo. Ahora, ojo con esto. Al aplicar la propiedad del factor 0, nos va a quedar que x más 19 es igual a 0 y que x menos 17 es igual a 0. X es menos 19 y x igual a 17. Pero ojo, dice que son números positivos la condición. Son números positivos. Por lo tanto, el 19 negativo no puede ser parte de mi respuesta. Mi única respuesta es 17 positivo. El siguiente número consecutivo después de 17 sería 18. El siguiente número consecutivo después de 18 sería 19. Y comprobemos que este resultado sea correcto. Me queda el primer número más el segundo número al cuadrado más el tercer número al cuadrado es igual a 974. O sea, 17 al cuadrado más 18 al cuadrado más 19 al cuadrado. 289 más 324 más 361 nos da 974. Por lo tanto, los tres números son 17, 18 y 19. Para concluir, tengo este ejemplo que dice que es un rectángulo cuyo perímetro mide 32 metros y su área es de 60 metros cuadrados. ¿Cuánto mide el largo del rectángulo? Bueno, el rectángulo. Recordemos que el área es multiplicar el largo por el ancho y el perímetro es sumar cada uno de los lados del rectángulo. Bueno, entonces, ¿qué significa que el perímetro sea 2L? O sea, voy a sumar los dos largos y voy a sumar los dos anchos que tiene el rectángulo. Pero ya sé que el perímetro dice que son 32, entonces lo sustituyo. Pero antes de que yo haga esa sustitución, voy a hacer un despeje. Voy a despejar el valor de largo porque es lo que yo quiero conocer. Entonces, el 2A está positivo. Al hacer la transposición de términos, pasa
negativo. Por eso aquí me queda que el perímetro menos 2A es igual a 2L. Y ahora el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y ahora sí sustituyo. Perímetro ya sé que es 32 menos 2A sobre 2. Aquí yo puedo dividir 32 o puedo simplificar. Me queda 16 sobre 1. Y aquí se cancelan los 2 con el 2. Entonces me va a quedar 16 menos A es igual al largo. Pero el área dice que es 60 metros cuadrados. Bueno, el área ya sé que área es igual a largo por ancho. Entonces solo voy a sustituir que el área son 60. En vez del largo, voy a usar el valor que acabo de obtener, que es 16 menos A, por A. Entonces aquí voy a obtener una multiplicación de un binomio por un monomio. A por 16 me queda 16A y A por A me queda A cuadrado. Para eliminar el signo negativo voy a hacer la transposición de todos estos términos al lado izquierdo. Entonces me va a quedar A cuadrado menos 16A más 60 igual a 0. Si yo factorizo, A por A, 60 es 10 por 6 o 6 por 10. Y para que sea 16A, que me dé el número de en medio, o el segundo término, entonces ambos valores van a ser negativos. Por lo tanto, A menos 6 y A menos 10 es igual a 0. Aplicando el factor 0, entonces me queda que A6 y A es igual a 10. Por lo tanto, si hace que el ancho mide 6, ¿cuánto mide el largo? Bueno, 16 menos 6, que en este caso es 10. Entonces, esta figura tiene 10 metros de largo y tiene 6 metros de ancho. Comprobémoslo. Siempre vamos a comprobar. Aplicando la fórmula O con sentido común. Entonces, si yo aquí, esto también mide 10 y esto mide 6, si yo sumo, 6 más 10 es 16, más 6 es 22, más los 10 de abajo son 32. Aplicando la fórmula, el área va a ser largo por ancho, o 10 por 6, que en este caso es 60. Y aplicado mediante la fórmula, perímetro es 2 veces el largo, o sea 2 por 10 más 2 por 6. 2 por 10 es 20 y 2 por 6 es 12. 20 más 12 es 32. Por lo tanto, el largo del rectángulo es de 10 metros y su ancho es 6 metros. Teniendo esto, pues, se les propone estos ejercicios para que los desarrollen en su cuaderno.